este va a actuar sobre este creando una nucleasa, una exonucleasa que va de 5' a 3'. Y esto se va a llamar fosfodiesterasa 2. Eso es un ejemplo en esta cadena. En el interior de la cadena estamos viendo unas endonucleasas que podrían ser adeneasa 1 o adeneasa A o una enzima de restricción. Y por último tenemos otra exonucleasa que vendría siendo una 3' exonucleasa. Y esta exonucleasa que estamos viendo en esta cadena se llama fosfodiesterasa 1 y también es conocida como veneno de serpiente. La exonucleasa que estamos viendo en esta cadena se va a llamar fosfodiesterasa 1. Va a romper los enlaces de fosfodiéster del extremo 3' y también es llamado veneno de serpiente, como les dije, por eso está la imagen ahí. Y vamos a seguir por la clasificación de las nucleasas que dejan fosfato 5' o fosfato 3', independientemente de que aquí no importa si son exo o endonucleasa. Vamos a tener el tipo A, que va a ser 5' fosforilado, y tipo B, 3' fosforilado. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, ahorita les digo el número 4, pero en la siguiente diapositiva viene un poquito esto de qué es un tipo A y un tipo B. Pero sigamos con el 4, que es la especificidad de corte dependiente de la secuencia de bases nitrogenadas o no. Cuando no tiene especificidad, se va a llamar adeneasa 1. Cuando sí tiene, va a tener diferentes grados. Detrás de las pirimidinas vamos a tener a la aRNasa A, y la específica de secuencias tenemos a las endonucleasas de restricción. En esta imagen que está en esta diapositiva tenemos una cadena de nucleótidos de un ácido nucleico, los cuales están los enlaces fosfodiéster señalados en un círculo. Y aquí tenemos 3, del ejemplo 3 sería 5' o 3', aquí tenemos al 5' y al 3'. Y ahora sí, nos vamos a esta imagen que les quería explicar, que es del 3, que es si dejan fosfato 5' o 3'. Aquí en esta imagen, en la primera parte, tenemos la cadena y vamos a tener, ya saben, su 5' y 3'. En las bolitas negras se van a representar el calcio de la ribosa, que están aquí marcadas con las flechitas con los rayos amarillos. La acción de la nucleasa A van a hidrolizar los enlaces fosfato formados con el 3' hidroxi, que van a producir extremos 3' hidroxi y 5' fósforo. Y abajo, en la acción de la nucleasa B, vamos a tener que van a hidrolizar los enlaces fosfato formados con el hidroxi 5' y van a producir extremos 3' fosfato y 5' hidroxi. En la nucleasa A, en comparación o diferencia de la nucleasa B, van a producir, son los de intercambia como los extremos. En el de arriba, en el nucleasa A, va a ser 5' fósforo, y en el de la nucleasa B va a ser 5' hidroxi, y también con el 3' va a ser viceversa. Ahora nos vamos a ir con enzimas de restricción. Anteriormente ya les había comentado un poquito sobre qué son las enzimas de restricción, pero aquí ya viene un poquito más detallado. Las enzimas de restricción son endonucleasas que van a reconocer dianas específicas en el ADN. Estas enzimas van a poder cortar en las propias dianas o a una cierta distancia de ellas, siempre que determinadas bases de la secuencia de reconocimiento no estén bien metiladas. Los sistemas de restricción y modificación se deben probablemente a un mecanismo de defensa de las bacterias frente a la invasión de determinados bacteriófagos. Pudiera considerarse análogo al sistema inmune de los organismos superiores, ya que este va a proteger a cada cepa de bacterias de la entrada de otro ADN que no pertenezca al mismo sistema. La principal misión o objetivo de las enzimas de restricción in vivo es defensiva. Es característico y probablemente exclusivo de bacterias y microorganismos. La observación inicial que llevó a su descubrimiento se realizó en los años 50, al detectarse que algunas cepas bacterianas
eran inmunes a la infección vírica. Este fenómeno se denominó restricción controlada por el hospedador, que no era una propiedad genética y heredable, sino que dependía del último hospedador en el que el huésped, el virus, hubiera crecido. Tuvieron que pasar más de 20 años hasta que se entendió este mecanismo. Por eso el descubrimiento y caracterización de las enzimas de restricción, Albert Smith y Nathan recibieron el premio Nobel, como ya les había mencionado, en 1978. La restricción va a ocurrir porque la bacteria que produce una enzima degrada el ADN intruso, mientras que el propio estará protegido porque las dianas de restricción están metiladas. El sistema de restricción y modificación controlado por el hospedador se aprecia claramente cuando un bacteriófago se transfiere de un sistema bacteriano a otro. Sin una preparación de fago, va a crecer, por ejemplo, Escherichia coli K, y luego se va a intentar que crezca Escherichia coli C. Es posible que la eficiencia de plaqueo pase de ser de 1 a 10 a la menos 4. El fago ha sido restringido en el segundo hospedador. La restricción es absoluta y los fagos que hayan sobrevivido en esa segunda cepa de bacterias plaquearán de nuevo con una eficiencia en la 1 de Escherichia coli C, siempre que no pasen entre medias por Escherichia coli K. Esto es como un ejemplo y como más a detalle sobre qué son las enzimas de restricción. Y aquí les puse que son enzimas específicas para una secuencia determinada. La mayoría de enzimas solo va a reconocer una cadena de bases cortas en la molécula de ADN y van a realizar cortes en las hebras, uno en cada hebra. Van a generar en cada posición un grupo 3' hidroxi y otro 5' fósforo. Son enzimas nucleotílicas que catalizan la hidrólisis de enlaces fosfodiéster internos en las dos hebras de una de las moléculas de ADN de forma específica. De forma natural, se forman parte del sistema de restricción-modificación bacteriano, abreviado como el sistema RM. Sirve a las bacterias para reconocer y destruir el material exógeno. Tienen una actividad metilasa y endonucleasa separadas en diferentes subunidades. En esta diapositiva tenemos una nomenclatura de cómo va a actuar una enzima de restricción sobre una secuencia de ADN. Siempre se va a utilizar, o mayormente se va a utilizar, la bacteria de Escherichia coli. Entonces, en la primera imagen tenemos un ejemplo de cómo una enzima de restricción reconoce y corta en una secuencia de ADN. Arriba tenemos la nomenclatura para que no se pierdan. Una enzima de restricción de uso común en el laboratorio pues vendría siendo esta, ¿no? El Escherichia coli con una cepa de primera endonucleasa va a estar en el siguiente ciclo.